Vale. Vale. Y bueno, gracias a eso, pues bueno, después haremos un proceso de maquetación para no tener que poner una hora y media de vídeo, pero bueno, el maquetaremos y podremos también poder visualizar estas 3 sesiones, se podrán visualizar a través del grupo. Pues ahora ya he presentado a la profesora Vilante, que va a ser la primera en el... Bueno, muchas gracias. Me acuerdo que el primer día, pues os hablamos de la posibilidad de ofreceros un seminario y había en esta clase pues casi unas 20 personas. Hoy hay menos, pero tenemos 29 en la realidad virtual. Bueno, voy a pasar rápidamente porque aquí hay alumnos de la asignatura de Sociología del Turismo y del Ocio y también hay gente que se ha apuntado que son tutores, son especialistas dentro del turismo y, bueno, pues como estamos tocando el ocio, nos parecía muy interesante y todas aquellas personas... Existen los problemas de sonido, eco y distorsión, no se oye bien. Todas aquellas personas que estén próximos a este área. Hemos titulado esta primera ponencia Ocio y sus efectos sobre la identificación social, para entender un poquito desde una perspectiva macro. Ya sé que, bueno, pues yo conozco un poquito a los alumnos de turismo y si quieren cosas concretas, prácticas y que sepan tener una aplicación. Luego, un poquito va esta ponencia sesgada por esas inquietudes, ¿no? Y también hemos planteado los factores estructurales y culturales que influyen sobre las actividades de ocio y que, bueno, pues es una temática que está en varios de los temas de la asignatura y también de varios de las temáticas del turismo, del ocio, del entretenimiento y del consumo. Empezamos un poquito como que el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o también su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Es una actitud psicológica, pensamos también, que tienen los individuos y es un fenómeno social que está dentro del tiempo libre. Todo esto, pues, más o menos lo hemos ido dando, pero ahora ya lo vemos desde esta perspectiva y encaminada a la sociedad y con estudios y dentro de la investigación de identidades básicas y crisis económicas que está liderando el profesor Juanjo Villalón. El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y posibilita el tiempo liberado de forma libre, decididas por una serie de individuos. Vamos a ver si se van oyendo mejor los problemas de... Se oye bien, no te preocupes de eso. Vale. Hay una pequeña revisión literaria, pues tendréis aquí varios autores que son pues imprescindibles por poderlos destacar, ¿no? Desde Krauss y Neulenher, que hablan desde las características sociológicas y también psicológicas. Sebastián de Gracia, al igual que Su, pues trabajan la génesis del ocio y obtienen que todas las sociedades han conocido el tiempo libre. Dumas-Sedier y su proyección de una sociedad encaminada hacia el ocio. De hecho, es el que proyectaba que en la sociedad venidera, que es la que estamos, iba a ser la sociedad del ocio, ¿no? Que eso también lo hemos ido viendo, pero nos vamos a encontrar con que hay unos espacios de tiempo libre para el ocio en los desempleados, que es un tiempo obligado y lo tienen que rellenar. Luego, parte de razón tenía Dumas-Sedier. Elias Dunning, que se centran en analizar el deporte y el ocio y que tratan la diversión y función terapéutica del ocio. Luego hay otros autores más actuales y especialistas, Cuenca, del Valle de Oistúa. Aquí hay un libro que se lo he enseñado yo antes a Juanjo, que es sobre Manuel Cuenca Cabeza y que, bueno, pues es una persona que tiene una base muy importante de la concepción del ocio. Vemos aquí, según una distribución del tiempo de Goethe Alonso, que el tiempo libre es una parcela de tiempo con una serie de dimensiones en las que tenemos que situar el tiempo de ocio, ¿no? Que el tiempo de ocio está dentro del tiempo libre, pero fuera de las necesidades, obligaciones y desplazamientos. Y luego tenemos a la izquierda el trabajo.
Vemos que el ocio es un fenómeno de carácter individual y social, es un derecho humano fundamental, es un factor de desarrollo integral. Las prácticas de ocio favorecen el desarrollo psicológico, físico y social. Es necesario conocer sus necesidades, las características y demandas de las personas en este ámbito para plantear el qué, pues una intervención, una política de ocio y una política de ocio-turismo. Como está relacionado con el área urbana, puesto que este seminario está dentro de la sociología urbana, pues el ocio está muy relacionado con ese repensar desde la ciudad el ocio, ¿no? Que vamos a ver casos muy interesantes y muy concretos y luego terminaremos con las actividades que hacen pues, un conjunto de personas en el área de Madrid Sur y luego pues, con una hipótesis final. Tenemos que es una experiencia caracterizada por vivencia, libertad, autonomía, creatividad, crecimiento en los estudios más recientes. En cuanto a tipologías, dimensiones y funciones, vemos que pues, se hace un ocio, se distingue entre un ocio activo, en el que bueno, la persona participa, es receptora y emisora de estímulos, y luego está el ocio pasivo, en el que el participante es únicamente receptor de estímulos. Pero muy importante es destacar sus dimensiones, ¿no? La dimensión cultural, que es una de las variables más importantes que estamos trabajando en cuanto a la individualidad urbana postindustrial en su relación con el ocio y la identificación social. Concretamente, la cultura es una dimensión muy importante. El turismo, el deporte es otras de las dimensiones que aparecen muy importantes y muy marcadas, y sobre todo la recreación. Las tres funciones básicas que tiene pues el turismo, a ver si lo pudiera bajar esto aquí un poquito. Se ve bien, nosotros lo podemos ver bien. Si lo pongo aquí un poquito, no. ¿Esto lo podría quitar esto un poquillo? Sí. Vale. Aquí bajarlo un poquito más abajo. Eso es. Son las funciones de descanso, las funciones de diversión y las funciones de desarrollo de la personalidad. Pero aquí nos enlazamos básicamente con el consumo y la mercantilización del ocio. Están llamando que no cambia la clave. ¿Qué haces con Roma? Roma, sí. Sí. Con Roma. ¿Pueden entrar? El tema de el profesor que organizaba ese programa. Sí. Sí, un error de... Bueno, pues sigamos un poquito, como lo estamos grabando, la sesión, que ha habido un error informático y entonces se ha dicho un centro cuando era este, pero bueno, rogamos disculpéis un poquito pues estas cuestiones informáticas del mundo digital, ¿no? Volviendo un poquito con el hilo conductor explicativo, las funciones de descanso, las de diversión y las de desarrollo de la personalidad van a estar teniendo siempre todas las políticas, todas las actividades y también las identificaciones, ¿no? Volviendo al consumo y mercantilización del ocio, se va diversificando, pues por ejemplo, en la compra de productos, bienes y servicios turísticos, culturales, deportivos, recreativos, fijaros cómo van saliendo, y todas las posibilidades que ofrece el entretenimiento digital en general, en el que, bueno, pues a veces se combina la formación con el entretenimiento. Hay una identificación del ocio y consumo en el contexto social que si, citando un poquito a Javier Saavedra, pues vemos cómo pasamos en esa identificación social del ocio y el consumo de una sociedad industrial y la intervención del Estado-Nación a la fase del capitalismo financiero y la crisis del Estado-Nación. Esto como un marco, como un paraguas en el que estamos todos debajo, ¿no? En el primero, en la sociedad industrial y en la intervención del Estado y Nación, la modernidad, la identidad se construye, es coherente, el vínculo social no ha desaparecido. La identidad moderna es un soporte de conducta rutinaria, que es controlada de acuerdo a unos hábitos que ya están más o menos prefijados, ¿no? Las instituciones y la ética del trabajo. Todo esto está muy bien coordinado y muy bien regulado. Pero en la fase del capitalismo financiero y la crisis del Estado-Nación entramos ya en la posmodernidad. Aquí la identidad se construye. No se construye, sino que se va adquiriendo. Y además, una de las características importantes es que hay muchos flujos y muchos cambios constantemente. Las instituciones y la ética están en crisis, se adquiere la identidad en el sistema de los objetos o comunidad,
con los objetos. La imagen instantánea e inconesa responde mejor a la identidad postmoderna que la narración, es decir, unas proposiciones, unas frases en las que invita al turista o al ciudadano a participar o a vivir un entretenimiento, se pone más una imagen que llega mucho más directamente, pero es más difusa, porque puede cambiar. El consumo responde pues a un sistema de objetos signos, no tiene fin, y responden a un nuevo idealismo. Entonces, en esta fase, la sociedad de consumo va más allá del ámbito estrictamente económico. No nos quedamos solamente en lo económico. La construcción de la identidad es uno de los grandes problemas del ser humano en esta sociedad. Nos dice Saavedra, y me ha parecido muy interesante porque dice que esta percepción de mediocridad, de artificialidad, de futilidad de los placeres, porque el ocio pues da cuenta de los placeres, entre otras cosas, ¿no? Unido a la imposibilidad de ir más allá de estos placeres por medio de la acción en otras esferas, ¿qué es lo que provocan? Pues provocan frustración, provocan agresividad y zozobra, que subyacen muchas de las patologías que padece el hombre de nuestro tiempo. Pero esto todo como ese trasfondo o ese paraguas en el que estamos dentro, ¿no? Cosas muy concretas. ¿Cuáles son las raíces de la identificación social del ocio? Pues tienen sus raíces, entre otras cosas, en los rasgos sociológicos, culturales y biográficos de los individuos, dentro de sus grupos básicos de referencia. Fijaros, en la identidad se aprecia la concepción que tiene cada sujeto, es decir, cada uno de nosotros acerca de nuestra individualidad, de nuestra pertenencia o no a ciertos grupos, como por ejemplo el grupo de iguales, amigos, familiares, vecinos, mismo nivel social, el grupo según el género, mujer y hombre, el grupo según la edad, niños, jóvenes, adultos y mayores. Entonces, los rasgos más peculiares son la clasificación de los demás, la asociación con los grupos a los que se sienten identificados, la comparación entre los grupos y la distinción psicosocial. Todas las actividades de ocio se delimitan en base a las características básicas de esta identificación social según estos grupos sociales a los que pertenezcan. Los factores estructurales y culturales que influyen en las actividades de ocio son la familia, la cultura, que está saliendo mucho, las tradiciones, el barrio, la geografía, las tendencias de consumo y la educación que se tenga en lo que estamos llamando el grupo social en el que tenemos nuestra referencia. Respecto al consumo y sus hábitos de consumo, los hábitos de consumo que ha llevado a muchos estudios, pues se han detenido en analizar, estudiar las prácticas, las actitudes y las necesidades de todo el entorno al consumo para la actividad económica y social y también para la construcción de las identidades sociales y los estilos de vida. Esto lo han trabajado mucho en una serie de informes de CES y en otros estudios. Las diversas fuentes de información sobre el consumo las tenemos aquí, desde las encuestas financieras de las familias, los barómetros del CIS, el comercio electrónico y nuevas tecnologías que lo podéis ver con más tranquilidad. Pero pasamos, fijaros, del modelo de consumo de masas a nuevos modelos diversificados, como antes veíamos en lo que veíamos anteriormente en la sociedad industrial a la sociedad más globalizada y posindustrial. En este consumo de masas está vinculado a un sistema productivo fordista, que hacía hincapié en los efectos integradores y funcionales que el consumo producía en una sociedad de masas, basado en una estandarización de consumo, en torno al referente de una sociedad de clases medias, integradas, estandarizadas y muy ligadas al fenómeno familiar. La existencia de grandes mercados de productos que están poco diferenciados y escasamente renovados. La fabricación en cadena de largas series de prolongada duración en el mercado, un carácter marcadamente nacional de los mercados y los productos, y así podíamos ir describiéndolos, ¿no? Es un modelo que predominó hasta los años 80, es un consumo de masas bastante poco diferenciado y fuertemente vinculado a la idea de modernidad que habíamos visto anteriormente, a una integración social y de normalización social. Hay estudios de la sociología funcionalista, la relación directa entre el consumo, el aumento del bienestar, la calidad o el nivel de vida. Pero claro, todo esto se ha fragmentado, ha cambiado a otra situación distinta, a la posmodernidad, en el que aparece el modelo de nuevos modelos de consumo, en el que el consumidor nacional se pasa al consumidor global. La individualización de los procesos de consumo llevan al prosumidor. ¿Qué es esto de prosumidor? Que se personaliza la tendencia al consumo, ¿no? La fragmentación social, hay mapas de estilos de vida, nichos de mercado a través de la publicidad del marketing y la plasmación de la desigualdad. Esto parece bastante marcado.
cambios en los lugares de compra, rearticulación entre espacios de vida y nuevas formas de consumo, y el nuevo consumidor, que es más reflexivo, más formado y más informado. De hecho, en los portales de Internet, sobre todo en el turismo, pues vemos muy marcadamente, ya vamos terminando, cómo el nuevo consumidor analiza y selecciona la ruta o selecciona su actividad o selecciona aquella actividad de ocio y recreación que más le pueda interesar, ¿no? Hay nuevas formas de ocio en las ciudades y he sacado del foro Ociogunen del 2014, muy reciente, unas tendencias muy importantes, entre las que el ocio se relaciona con el patrimonio y las identidades urbanas. ¿Qué es esto de las identidades urbanas? Pues que se construye, actualiza y visibiliza la identidad colectiva de las comunidades urbanas que se centran en afinidades deportivas, hábitos culturales y tradiciones festivas, que son procesos de construcción y reconstrucción de identidades tanto individuales como colectividades, a partir de ese encuentro con paisajes urbanos, vinculados al pasado, al presente y al futuro de las ciudades. Luego está el ocio y el derecho a la ciudad, porque sentirnos parte del entorno urbano y formar parte en la orientación de sus transformaciones es una de las tendencias que aparecen. De hecho, lo vamos a ver ahora en la Plaza para Todos, ¿no? Que es un caso muy interesante en Madrid y que en este foro lo han estudiado como una, entre otras cosas, entre una de las tendencias, ¿no? Surgen estas expresiones innovadoras que se sitúan en el activismo social. La gente participa libremente. La práctica estética y el saber colaborativo. Hay iniciativas de mapeo y cartografía de la ciudad que buscan visibilizar los recursos urbanos. Reflexionar acerca de por qué, cómo, hacia dónde y para qué debemos ejercer mejor este derecho a la ciudad. Y el ocio como motor de desarrollo de las ciudades. El potencial de las industrias creativas, culturales, turísticas y deportivas en la promoción de nuevas estrategias de desarrollo de las ciudades contemporáneas. Y también la reflexión sobre el rol de las políticas públicas en el impulso de nuevos escenarios emergentes de crecimiento. Decíamos que, bueno, pues en estos nuevos modelos están apareciendo todas estas posibilidades, ¿no? El papel del ocio tiene un papel impulsor de los procesos de transformación, tanto social como económico y como ambiental, ¿no? De las ciudades, con nuevos modelos y tendencias emergentes de desarrollo en torno al ocio, ciudades orientadas fundamentalmente al desarrollo humano sostenible. La sostenibilidad es uno de los puntos más importantes. Mirad, fijaros, aquí hay dos fotografías en las que habla de una transformación que hay en algo que denominan Plaza para Todo antes de la transformación, en Madrid, en la calle Doctor Furquet. Hay unas expresiones innovadoras y están repensando la ciudad desde el ocio. Fijaros que son solares, que están vacíos y que, bueno, pues hay un espacio muy importante en el que la gente reflexiona cómo rellenarlo. Esta Plaza para Todos, después de la planificación de repensar la ciudad, vemos que van marcando las zonas de deporte, el huerto, el trueque espacio cubierto, la colina, la zona de descanso, teatro, jardín romántico, escenario y exposición. O sea, se redefine esos espacios para participar en ellos. El sueño de la Plaza Madrid, ¿no? Aquí hay un huerto, como veis, son dibujos, aquí hay unos espacios de esparcimiento, de relación, y aquí hay juegos para niños. Esto es, pues, un proyecto muy interesante que va, entre otras cosas, encarrilada a todo esto que estamos viendo. Aquí está la inauguración y la realidad del proyecto, en la que, bueno, pues como ves ya, este es un huerto. La tendencia de los huertos en el ocio es una de las más interesantes que están apareciendo, porque la gente participa, se toma el agua de las vías principales y generales, y hay mucha actividad. Incluso no solamente participan jóvenes, sino que ya están implementando a personas, pues, más mayores. Y fijaros, exacto, exacto. ¿Lo puedes decir un poco más alto, que es lo mismo para que te oigan todos? El Patio Maravilla, es decir, de nuestro espacio urbano, nosotros pasamos a descubrir, a aprender y hacer. Estos son tres pasos, aunque aquí en la transparencia no se ve, o sea, en la transparencia no se ve bien.
aparece la ciudad escuela repensando la ciudad desde el ocio, ¿no? Que hay itinerarios donde, bueno, pues no voy a detener aquí mucho, sobre otra ciudad posible. Hay imaginarios, herramientas, juegos y lenguajes urbanos, ¿no? Hay que aprender con bagues, unidades de aprendizaje y construir una ciudad mejor. Y luego echa un vistazo a todas las actividades en las que puedes inscribirte y participar. Fijaros, aquí se despliega, esto se está haciendo también en muchas ciudades en Europa, y bueno, pues afortunadamente nos ha llegado hasta aquí, ¿no? Desde las infraestructuras abiertas, en las que se habla de cómo utilizar los recursos materiales, la gestión y sostenibilidad, documentación, bueno, pues no me voy a ir deteniendo, voy a ir ya terminando, ¿no? Es muy interesante porque vemos que hay unos códigos y lenguajes, hay unos desplazamientos, hay unos urbanismos en beta y hay unos interfaces. Realmente esto es un nuevo vocabulario, pero esto es una nueva realidad que aparece en esa interacción entre los individuos, ese vínculo con la comunidad, con el espacio. Fijaros que se está poniendo de moda aquí Ferdinand Tönnies con comunidad y sociedad y asociación, que es uno de los términos que estábamos trabajando en sociología del turismo y ocio y que, bueno, pues están apareciendo en muchos trabajos de los sociólogos y de las sociólogas que están haciendo y también, fundamentalmente, en la sociología urbana. Pues vemos que, por ejemplo, los códigos y lenguajes, las infraestructuras digitales pueden ser la base de espacios de relación y desarrollo de comunidades de calidad. Los espacios digitales ya no son un reflejo complementario de los espacios urbanos, sino lugares de anticipación de acciones que luego se precipitan en espacios públicos o comunitarios de la ciudad. O sea, se anteponen, se anticipan y luego cuando la gente participa van cambiando constantemente. Hay desplazamientos. Desplazamiento actual del uso de los espacios urbanos define nuevos contextos políticos, nuevas plazas. Nosotros somos dueños de ese espacio y intervenimos política y socialmente a través del ocio y la recreación y otras instancias, ¿no? Una ciudad, una plaza diseñada por y para la generación de procesos culturales, gestionada a través de procesos abiertos e interpelables, en las que, bueno, pues se da la explicación, ¿no? El urbanismo en beta traerá al primer plano la heterogeneidad de entidades que prueban nuestras ecologías urbanas. Pensar la ciudad a través de sus infraestructuras, de sus personas, del ensamblaje entre ambas y sus posibilidades emergentes. ¿Qué son los interfaces? Es una palabra que a mí me ha parecido interesantísima. Son superficies visibles o invisibles que demarcan, separan y apuntan hacia espacios en los que la urbe cobra sentido. Las murallas y los muros que antaño nos protegieron a las ciudades sirvieron también a medida que éstas crecieron para superar barrios, crear divisiones y estigmatizar poblaciones. De hecho, bueno, pues una de las ponencias de mañana habla un poquito de archipiélagos y de todo este tipo de interfaces unido con otras cosas. Hoy la ciudad reinventa sus muros con interfaces que multiplican las posibilidades de pasaje, intercambio y expresión. Pensar las formas de comunicación e interacción informacional que hoy son generadas en y por la ciudad. O sea, que esto son cambios muy interesantes y que, bueno, pues nos sitúan en las últimas tendencias. Bueno, dependiendo del tamaño de los pueblos. En general, este fenómeno, que yo sepa, nace en los espacios urbanos fundamentalmente. Puede ser extrapolable a un pueblo que tenga una actividad muy rica y que tenga estos ingredientes también. Pero fundamentalmente es un fenómeno urbano, aunque no quiere decir que en las zonas rurales pueda haber otra interacción. Lo que pasa que es distinta la infraestructura en las zonas rurales, esa es la diferencia. De hecho, fíjate que entre lo que estamos estudiando aquí, vemos que las nuevas tecnologías, curiosamente, que deberían de haberse implementado bastante en las zonas rurales, pues van más atrasadas. Van más atrasadas en esa incorporación y en esa implementación. Pero esto es más un fenómeno propiamente urbano. No sé si voy un poquito deprisa para ir terminando. Bueno, estoy terminando. Actividades de ocio en ciudades metropolitanas del sur. Esto es lo que, bueno, entre otras cosas, se ha sacado del proyecto de identidades básicas, crisis económicas,
que se han indagado, bueno, pues se les ha preguntado cuáles son sus aficiones, a qué se dedica, ¿no?, en su tiempo libre. Hay que preguntar también a los ciudadanos qué es lo que hacen, lo mismo que muchas veces en la clase yo os decía a vosotros y a vosotras, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Pues al deporte, pues yo no puedo porque tengo que cuidar niños, pues yo tengo que hacer esta otra actividad, pues me dedico a cursos de formación. Bueno, pues aquí les hemos preguntado cuáles eran sus aficiones en la vida cotidiana. Y fijaros, las exteriores y deportivas son las más numerosas. De 225, 103 se dedican a hacer actividades que van al aire libre y que está tocando con el deporte, voleibol, los animales, el fútbol, el balonmano, el boxeo, la caza, el pádel, en fin, una serie de actividades. En segundo lugar vienen las artísticas y técnicas, artesanía, bellas artes, bricolaje, cocinar, coser, plantas, publicar, luego lo podéis ver tranquilamente, ¿no? En un tercer lugar ya nos situaríamos, espero que se esté oyendo bien, las lúdicas y familiares, pero ya más en un tercer lugar, ¿no? Amigos, cine, deporte, televisión, dominó, estar en casa, son pues actividades que, aunque también pone salir a cenar y salir con la novia, quedar con amigos, el póker, las telenovelas, son más de ocio, que mezclan un ocio pasivo con un ocio activo en menor lugar. Luego están las de estudio y de conocimiento y en general luego también hay otros que dicen no tengo tiempo y no sabe, ¿no? Hay actividades que podríamos decir dentro de estas zonas metropolitanas de Madrid Sur que las que más predominan son las exteriores y deportivas, ¿no?, en esta población perteneciente a estas áreas. Y las siguen las artísticas y técnicas y en menor proporción las lúdicas y familiares y las de estudio y conocimiento. Vemos aquí que cuando se les pregunta principales actividades de ocio, en primer lugar en las poblaciones de Madrid Sur, pues la primera son los deportes, ¿no?, 36%. Luego vienen las artes y manualidades, la lectura, música y cine, y ya en tercer lugar el salir fuera, ¿no?, como algo que, bueno, pues nos da pie a esa interacción con el espacio urbano. La gente de la ciudad se describe por su ocio expresado en sus aficiones y gustos, por su uso, se describe por su ocio expresado en satisfacciones y gustos, y veis, fijaros, cómo está puesto de otra manera las exteriores y deportivas, luego las artísticas y técnicas y luego las lúdicas y familiares, otra forma de verlo, ¿no?, para que veáis, pues bueno, qué es lo que normalmente hace la gente. Todo esto nos lleva, pues, a una hipótesis provisional de todo esto en esta ponencia, ¿no? Y bueno, pues esta hipótesis va encaminada a que el ocio y el consumo son referentes centrales de identificación social que actúan, pues, para rellenar los grandes espacios de tiempo libre de trabajo y los impuestos por el desempleo actualmente, ¿no?, en esta fase de la posmodernidad, de la sociedad postindustrial. Y aquí predominan las actividades humanas postmaterialistas. Esto me ha parecido interesante. Las creativas, las liberadoras, las asociativas, las saludables e innovadoras, cuya plataforma es el área urbana y todos los recursos de que dispone para el desarrollo social. Entonces, me parece a mí que esta sería una hipótesis en la que, bueno, pues encaja bien con las tendencias dentro de esta sociedad postindustrial y de esta posmodernidad y que abre caminos de interacción y de participación. Si quieres, Juanjo, pasas tú ahora a vislumbrar y a pasar a algunas apreciaciones. Esperemos que nuestros compañeros, bueno, tenemos tiempo suficiente, hayan podido... ¿Te pones aquí? Ha sido un fallo informático. ¿Te ponemos aquí para que veas? ¿O sí, no. Sí, que hay posibilidad de descargar la presentación. Yo pienso que habría que contestarles que está grabándose y que la tener a su disposición y la pueden ver en diferido. Sí, no, ya se lo he comentado que sí, que lo podrán descargar en unos días, ¿no es? En unos días. Eso. A ver si abre la... ¿Qué debería de abrir esto?
Carga un poquito. Un momentito. ¿Se ha cerrado bien la otra? ¿Tenéis alguna pregunta aquí? Ahora. Bien. Yo de lo que voy a hablar es sobre la individualidad, cómo a través del proyecto vamos descubriendo cómo se va formando la individualidad. La individualidad como los caracteres especiales que cada uno de nosotros vamos pensando sobre nosotros mismos y sobre los demás y que nos distinguen, nos diferencian de ellos y al mismo tiempo también nos vinculan a uno o nos vinculan a otro. Vemos que esto parte del supuesto de que cuando identificamos a los demás o nos identificamos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta cultural que vamos desarrollando durante nuestro proceso de socialización y que va a tener una implicación, y es cómo nosotros nos vinculamos a la sociedad que tenemos en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Esta, como hemos visto, tiene algunas peculiaridades en el entorno de las grandes ciudades. Ello se debe los factores del desarrollo de la individualidad que tenemos en el día de hoy, como tendencias generales. Ya las expliqué de alguna manera en ese pequeño resumen que os envié antes de esta sesión, donde hablaba fundamentalmente de estas tres. La globalización económica como un proceso que va a transformar el espacio en el que nos encontramos, en el espacio en el que vivimos y en el que desarrollamos nuestras relaciones sociales y, por lo tanto, nuestra forma de vincularnos al entorno. El proceso de revolución tecnológica que va a posibilitarnos el desarrollo de unas herramientas que van a dar pie a que podamos tener ese tipo de relaciones con una relación con el espacio físico muy diferente al que teníamos hasta ahora. Mientras que nuestra determinación de las relaciones a través del espacio físico era fundamental en unas sociedades agrícolas, en las sociedades industriales ya se ha ido produciendo un cambio gracias a estas tecnologías que nos permiten la relación y la conexión con personas con los que no tenemos relación física en un momento determinado. Bueno, pues eso se ha acrecentado de una forma brutal en el desarrollo de la revolución tecnológica que estamos viviendo en la actualidad. Finalmente, la otra gran tendencia que va a transformar nuestra forma de relacionarnos con los demás es la megaurbanización, el desarrollo de una área urbana que ya no se vinculan a un territorio específico, sino que tienen una relación en un entorno global en el cual vivimos y donde la ciudad ya no tiene los mismos límites que tenía anteriormente. Mientras que antes podíamos hablar de unas ciudades limitadas físicamente en sus relaciones debido al espacio físico en el que se encontraban, ahora las ciudades, cuando se habla de ciudad global, no se habla de núcleos municipales, ¿vale? Sino que se habla de un conjunto de municipios que forman parte de un nodo que está dentro de una gran red. Una red que ya no está determinada por el espacio físico, de tal manera que tú puedes estar mucho más vinculado, o sea, tu ciudad puede estar mucho más vinculado a lo que ocurre en otras ciudades muy alejadas en el espacio físico que de aquellas que están, de aquellas otras ciudades o pueblos o territorios muy próximos geográficamente. En ese contexto donde nos preguntamos cómo tiende a ser el vínculo que el individuo desarrolla dentro de este modelo de sociedad en el que nos estamos encontrando. Es más, lo que nos preguntamos es cuál es el tipo de individualidad
que a este tipo de sociedad le conviene, ¿vale? O sea, cada uno de nosotros somos socializados desde el principio y se va desarrollando en nosotros una forma de vincularnos y de ser con los demás. Bueno, pues cada sociedad necesita unas formas determinadas de ser para que se adapte adecuadamente los individuos a esas necesidades que esas sociedades tienen, ¿no? Las sociedades en globalización en las que nos encontramos. Pues lo que nosotros queremos saber es cómo es esa individualidad. Y sabemos que los individuos no van, gracias a la libertad que tenemos, no vamos a someternos en nuestro proceso de socialización a una única forma de individualidad perfecta para cada uno de los, para cada tipo de sociedad, sino que vamos a vivir en una pluralidad de posibilidades dentro de las cuales se mueve nuestra individualidad, nuestra forma de vincularnos a los demás. El supuesto general en el que nos basamos es que los modelos de individualidad son, por lo tanto, producto de una estructura social y de una cultura. ¿Vale? Nuestra posición social, nuestro lugar en la estructura, en la jerarquía, en las redes y en las brechas que se establecen dentro de nuestra sociedad y que determinan nuestra posición social y nuestro acceso a los recursos básicos, modelan nuestra forma de vincularnos a los demás y de vernos a nosotros mismos en el entorno en el que nos encontramos. Junto con ello, la cultura se desarrolla un conjunto de creencias y de valores y de ideas que van a ser fundamentales en ese desarrollo y en esas potencialidades de formas de individualidad que podemos encontrar. Bien, concretamente las características de las sociedades actuales en las que nos encontramos y nos situamos son fundamentalmente unas sociedades profundamente con unas grandes divisiones, ¿vale?, internas. Esas de las que hablo cuando digo que estamos en unas sociedades profundamente jerarquizadas, que son unas sociedades que además de jerarquía hay unas redes en las cuales nos encontramos y que donde lo que hay es una fluctuación de información, de conocimiento, de recursos que nos vinculan a personas de una forma diferente y que rompen esas jerarquías que están preestablecidas. Y un conjunto de brechas, de dinámicas de frontera que delimitan los recursos con los cuales a los cuales podemos acceder, más allá de esa posición que jerárquicamente se establece. Hay esas divisiones que son estructuras de clase, pero no son solo estructuras de clase, sino que también influyen esos otros elementos como son los de carácter étnico, cultural, de edad, de género, con los cuales nos podemos encontrar. Y que en cada sociedad se van a desarrollar, en cada sociedad concreta y particular, se van a desarrollar de una forma determinada. ¿De acuerdo? Son sociedades que económicamente también están en un proceso de globalización. Es decir, no vamos a hablar de una sociedad única, general y global, sino de múltiples sociedades vinculadas entre sí en un proceso de globalización de sus relaciones económicas, donde se van incorporando. Por eso, en ese proceso de globalización, la gran ciudad, las ciudades, estos nodos de los que hablábamos al principio, se han ido haciendo cada vez más importantes. Tan importantes que han conseguido ser parcialmente autónomas de aquellos estados que hasta ahora delimitaban su economía y sus relaciones con otros espacios. Saltando en esas redes internacionales en las cuales se consiguen insertar, saltando los límites políticos que se le querían previamente establecer. Ya no pertenecen a mercados nacionales, sino a mercados internacionales. Y en ellos se mueven de otra manera. Los recursos y las potencialidades, así como los límites con los que se encuentran para gestionar sus recursos, son diferentes. Políticamente,
el problema que tienen estos nodos emergentes son fundamentalmente que están políticamente fragmentados. Es decir, no existen en la mayoría de ellas todavía algo parecido a lo que era el Estado, que permitía permitía poner en conjunto todos esos recursos y potenciarlo en un objetivo determinado, por ejemplo, la calidad de vida de sus ciudadanos. Sino que muchas veces lo que ocurre, y lo veremos mañana, es que dentro de esos nodos, muchas de las pequeñas ciudades o de las ciudades que viven dentro de ellas, lo que se encuentran es en competencia por los recursos y en competencia por la atracción de capitales, de capital humano, de capital financiero, que les lleva a una desregulación cada vez mayor del acceso a los recursos que ellos manejan, como por ejemplo el suelo. Además de eso, estas sociedades son sociedades culturalmente plurales, donde ya no estamos hablando de que existan muchas culturas, sino que la cultura de estas ciudades son culturas que vienen con muchas corrientes distintas, tradiciones diferentes que se encuentran dentro de esa ciudad y que todas ellas forman parte de la propia ciudad. ¿Vale? Y es ahí donde se conforma algo nuevo en cuanto que el individuo, cada uno de los individuos que forman parte de esa ciudad, están influidos por todo ese conjunto de corrientes. Corrientes, en el flujo de todas esas corrientes, ese individuo es donde encuentra también su libertad. Es decir, donde tiene la potencialidad de encontrar su libertad en cuanto que puede elegir distintas formas de encontrar soluciones a los problemas con los que se encuentra. Son, además de eso, sociedades donde el espacio donde se producen las relaciones sociales, son fundamentalmente de carácter fluido. El concepto de fluido es muy interesante porque lo que nos hace ver es que no es que lo geográfico o lo físico desaparezca, sino que las relaciones que mantenemos tienen capacidad para cambiar el espacio en el que se desarrollan, para hacerse a veces visibles geográficamente, físicamente, y otras veces desaparecer, pero en una desaparición que no obliga a que el vínculo se rompa, sino que puede mantenerse. De tal manera que, por ejemplo, una familia que antes la podíamos concebir como vinculada exactamente a un hogar, ahora mismo podemos entenderla también como una familia que tiene sus miembros repartidos por el mundo, pero siguen vinculados entre sí. Con todo y con ello, en ciertos momentos, ese grupo se hace visible en un lugar determinado. Por ejemplo, ahora que nos estamos acercando a Navidad. ¿De acuerdo? Pero cuando eso desaparezca y cada uno vaya a su lugar, las conexiones siguen. Y no pasaba como, por ejemplo, a principios de los 80, cuando esas migraciones se producían, la ruptura de los vínculos era muy grande, de tal manera que en el día a día no había forma de conectar y no había forma de ayudarse entre ellos. Esas relaciones fundamentales para el mantenimiento del grupo se hacían demasiado diluidas en el tiempo. A día de hoy no. A día de hoy la madre que está en Suiza llama a la abuela que está en el pueblo de no sé dónde y le pregunta que cómo se hace el cocido. ¿Vale? Eso es algo grandioso, porque nos permite romper las limitaciones del espacio físico y crear o desarrollar nuestro grupo de otra manera. Que no quiere decir que no sea importante lo físico. Sí lo es, pero ya no nos determina. Y eso es importantísimo. Bien, finalmente, son sociedades donde el fenómeno migratorio ya no es un fenómeno temporal o que afecte a una parte pequeña de la población, sino que es algo propio de esa sociedad. De tal manera que aún hay un proceso en el que ya no son las migraciones solamente internacionales, ya no son solamente las migraciones aquellas de las que hablábamos del pueblo a la ciudad, que se dan en los años 50, 60 en nuestra zona, ¿vale? Aquí en España. Sino, 60, 70, 80. Sino
que hay migración dentro del propio territorio, ese espacio urbano del que hablábamos, donde ya la relación que tenemos con el espacio físico, con el barrio del que podíamos hablar en los años 70, es muy distinta. Para mucha gente, no para todas, pero sí para mucha gente. Y eso va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con ese espacio donde habitamos. Y donde además no habitamos todo el tiempo, sino que habitamos un rato dentro de cada día, a lo mejor para dormir solamente, o porque es el espacio donde tenemos la vida familiar, ¿no? Tenemos los hijos, tenemos a la asociación, tenemos el gimnasio, pero después nos vamos a otras zonas donde vivimos el espacio de trabajo, por ejemplo. Bien, ¿qué nos exige esa sociedad? Básicamente 3 cosas. Tenemos que ser capaces de movernos, tenemos que ser capaces de cambiar según el momento del día, en los valores, en la forma de vincularnos con los demás, en esas ideas que decimos, que llamamos identidades y con las cuales vemos quiénes son nuestros iguales y quiénes son diferentes. Tenemos que cambiarlas a lo largo del día, porque según el espacio en el que nos encontremos, según la actividad que estemos desarrollando, son diferentes. Y necesitamos ser capaces de innovar. Y para eso nos da un montón de recursos, nos da todas esas corrientes de las que hablábamos culturales con las cuales nos encontramos y que nos permiten encontrar nuevas soluciones a los problemas que tenemos. ¿Qué tipo de individuos son los que estas sociedades tienden a construir? En general, es decir, todo el conjunto de esos individuos con los que nos encontramos se encuentran jerarquizados estructuralmente. ¿Vale? Existe una jerarquía y esas están ahí. Hay clases. Hay clases, hay redes y hay brechas que nos separan. Y que están institucionalizadas. ¿Vale? Que estamos organizados de esa manera. Al mismo tiempo, estamos influidos, somos individuos influidos, como decíamos antes, muy influidos culturalmente por muchas corrientes distintas. Ninguno de nosotros, en estas ciudades, en estas grandes ciudades, podemos decir que tenemos una única influencia, que somos... Yo espero que cuando yo me muera ya haya dejado de decirse aquello de somos occidentales. ¿Vale? Porque estamos dejando de... nuestras ciudades no somos de una única corriente. Vivimos en muchas otras influencias. Y cada día, cuando actuamos, muchas veces no somos... Nuestro referente no es una corriente determinada, sino que puede ser otra, muy distinta, ¿no? Dependiendo de ese ambiente en el que nos encontramos. Además de eso, se produce un proceso la mayoría de estas cosas están en muchos autores, ¿eh? No soy yo el que las dice, ¿vale? Yo recojo de muchos de ellos y llego a estas conclusiones. Aquí habría que hablar, por supuesto, de Ulrich Beck, cuando hablamos de la individualización institucional. ¿Vale? Y me cuesta mucho ni siquiera nombrarlo, ¿no? A él. Hay un proceso muy anterior al momento, a esta revolución tecnológica en la que estamos viviendo y que está aquí presente permanentemente, que es un proceso mucho más largo que se da desde el comienzo del desarrollo del Estado y en el cual se comienza un proceso donde el individuo tiene una relación con las grandes instituciones personalizada y cada vez más personalizado. Los derechos se constituyen en estados democráticos individualmente. Poco a poco, a lo largo del tiempo, vamos desarrollando una visión de la relación entre el Estado y el individuo, de individuos. Y se lo reconocemos, fundamentalmente, dentro de aquí de Europa. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros pertenecemos a muchos grupos. Y esos grupos ya no están insertos los unos en los otros. Hace mucho tiempo, recuerdo una conferencia que me daba un buen amigo, que es el profesor Tortosa, bastante más mayor que yo, mucho más inteligente y sabio, lo que yo llegaría a ser alguna vez en mi vida, que nos hablaba de que la forma en que la sociología ha entendido habitualmente al individuo ha sido como un individuo que está dentro de un conjunto de grupos, que están insertados los unos en los otros como si fuesen circunferencias concéntricas.
De tal manera que está el individuo, la familia, la clase, el Estado, etcétera. Y que las más importantes eran la clase y el Estado, ¿vale? Con otros muchos entre medias, ¿vale? El grupo político, las asociaciones, la iglesia, la corriente religiosa concreta, ¿no? del lugar, etcétera. Pero las más importantes durante las sociedades industriales y sobre todo las sociedades industriales avanzadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa son fundamentalmente sociedades Estado-nación, donde los dos grupos principales van a ser la clase y la nación. Son además sociedades que llevan un proceso desde el siglo XIX de homogeneización, ¿vale? Donde se intenta homogeneizar el Estado en torno a una nación determinada, que es una construcción cultural de que los límites de esa nación son tales, determinados, no solo físicos, sino también en el mundo. Bueno, pues eso comienza a romperse hace ya un tiempo y sobre todo desde los años 70 se empieza a romper fortísimamente y el proceso de globalización se ha roto por completo. Y el individuo a día de hoy no puede ser considerado que forme parte de unos grupos estructurados de esa manera, sino que pertenecemos a muchos grupos que la única conexión que existe entre todos ellos somos nosotros mismos. Nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo familiar, nuestro grupo de amistades, nuestro grupo asociativo, nuestro grupo político, nuestro grupo religioso. Son formas de individualidad donde la atadura geográfica se han diluido. Es decir, la mayoría de nosotros difícilmente en estas grandes ciudades vivimos en el lugar donde nacimos, eso es casi seguro, y donde se ha desarrollado nuestra infancia, y donde se han desarrollado nuestros primeros trabajos. Vamos cambiando, y eso provoca, esa migración constante, provoca una relación con el espacio también diferente. Es más, como también, no solo nosotros, sino nuestros amigos, nuestra familia, los demás con los que nos relacionamos, también han ido variando, nuestra relación con ellos ha podido mantenerse de cierta manera, llega a hacer que lo geográfico ha dejado de ser tan importante. Estamos vinculados no solo en esa jerarquía de la que hablábamos al principio, sino en redes que permiten que se permiten desarrollar gracias a esas tecnologías nuevas que tenemos y a esas nuevas formas de movernos que tenemos. Somos también individuos donde el elemento económico se hace central, ¿vale? El trabajo y el elemento laboral y nuestra posición económica dentro a la que conseguimos llegar y la economía, nuestra posición dentro de ese espacio social se ha hecho fundamental y nos lo han hecho fundamental. Pero también somos individuos ociosos, ¿vale? Vinculados a un ocio que podemos desarrollar, en el que podemos crear, en el que podemos, como hemos visto, también se va desarrollando ya no una sociedad de masas, como el ocio de masas que se producía en los años 50-60, que se va desarrollando esa sociedad de masas, sino que es un ocio nuevo en el cual nos podemos ir individualizando, creando, potenciando algunos aspectos que antes que nos permiten diferenciarnos. Y por otro lado, somos un tipo de individuos donde el cuerpo sigue estando presente, ¿vale? Donde sigue siendo, es difícil de decir, el cuerpo sigue siendo el mismo, aunque cambia, ¿vale? Porque cambia porque vamos creciendo, vamos desarrollándonos, van apareciendo arrugas, dolores, etcétera, pero sigue siendo nuestro cuerpo y seguimos pudiéndolo reconocer. Y eso sigue siendo fundamental. Bien, pero hay otras cosas que nos particularizan en función de que todo eso son elementos generales, pero después hay unos elementos que nos van definiendo un poquito más, que son la posición económica, la herencia cultural, el lugar, la familia, el ocio, la edad, el género, las actitudes, todo ello son elementos que se van particularizando en nuestra biografía y que nos permiten identificarnos e identificar a otros como vinculados a nosotros mismos. ¿De acuerdo?
En función de ello, de esos elementos variables que veíamos, en función de los cuales tiende a construirse nuestra individualidad, ¿vale? Y eso lo vemos reflejado en que cuando le preguntan a la gente sobre cómo se ve a sí misma o cómo se describiría a sí misma o cómo describiría a los demás que tienen su entorno, por ejemplo a los del barrio, a los de la ciudad en los que se encuentran, o los ponemos en situaciones distintas, como por ejemplo que si alguien nuevo viniese a su trabajo, ¿cómo querría que fuese? O si alguien nuevo viniese a su familia, ¿cómo querría que fuese esa persona? ¿Qué características son las que deberían de ser coincidentes? Por ejemplo, preguntándole cómo le gustaría que fuese el novio o novia de su hijo, ¿vale? ¿Cómo querría que fuese? Bueno, pues a partir de todo ese tipo de situaciones también podemos ir viendo esos elementos de los que hemos hablado que son variables, que nos permiten la identificación y ver cómo somos, cómo nos vemos a nosotros mismos. La hipótesis de la que partimos, las formas de individualidad que se desarrollan son diferentes porque en cada individuo la relevancia de cada elemento de diferenciación, esos de los que acabamos de hablar, tienden a cambiar en función del proceso biográfico de socialización de ese individuo. Y ello genera, lo que vemos es que ello genera un tipo de vinculación, una forma de vincularse, diferente que podemos conocer a través de cómo gestionan sus identidades. Es decir, yo lo que he ido desarrollando, lo que hemos ido desarrollando en esta investigación, ha sido un instrumento que nos permite medir cómo gestionamos nuestras identidades sociales. Enmarcada en este tipo de elementos, ¿vale? En estos de aquí, en estos elementos. Pero lo que nosotros investigamos, lo que está detrás de lo que nosotros investigamos, de esa gestión de las identidades, vemos que en parte es qué es lo que caracteriza a ese individuo y cómo él caracteriza a los demás. Cómo se crea y se genera su individualidad en relación con el espacio con el que se encuentra, con la sociedad en la que se encuentra. ¿Cuáles son los dos ejes fundamentales de variación de esa identidad, del uso de esa identidad? Bien, dos ejes fundamentales. Por el tipo de sociedad en la que nos encontramos, los dos ejes básicos de relación. Bueno, aquí me ha hecho una cosa el programa cuando lo he pasado aquí un poco rara, pero bueno, sabemos leer de distintas maneras, con lo cual no hay mucho problema. Los ejes fundamentales, aquí lo expongo aquí en la parte izquierda de la pantalla, y son el eje global local, lógico, después de lo que acabamos de hablar, y el eje asociativo comunitario. Un eje que mucho más antiguo, que emerge ya cuando se está hablando del cambio entre las sociedades de las sociedades tradicionales a las sociedades industriales, del cual ya ha hablado nuestra compañera, y que va a seguir siendo importante. Lo que pasa es que con sus peculiaridades, porque estamos en un tiempo en el que nunca, o sea, desde hace ya mucho tiempo se sabe que nunca hemos abandonado el espacio comunitario, las relaciones comunitarias, sino que han seguido existiendo. Lo que pasa es que en esa visión que habíamos desarrollado los sociólogos durante mucho tiempo, en esa de la que hablábamos antes de esos grupos, el espacio, las relaciones asociativas habían sido como las determinantes o las dominantes en el desarrollo del vínculo. ¿Vale? Eso, eran las de carácter asociativo. A día de hoy, durante el tiempo en el que se ha ido desarrollando esta revolución que en algún momento se llamó postmoderna, el vínculo comunitario volvió a resurgir como una fuerza enorme. ¿Vale? Bueno, pues esa división entre esas relaciones contractuales basadas en intereses a unas sociedades donde las relaciones básicas son unas relaciones de carácter afectivo, donde el reconocimiento principal que buscamos es de carácter afectivo y no material, no interesado,
pues también se ha visto que también es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para ver cómo va a ser la acción del sujeto, a ver cómo va a actuar, cómo va a decidir utilizar y gestionar sus recursos. De resistencia. Sí, eso no es. Proglobal. Bien, esos ejes, combinados entre sí, darían lugar a estas líneas aquí intermedias, que separadas dan unos espacios atributivos donde podemos colocar una tipología y diferenciar las identidades sociales, culturales, políticas, territoriales y económicas y ver cuál es, qué tipo de qué ayudarían, a qué nos llevarían, a qué tipo de vinculación nos llevarían cada uno de esos tipos de identidades. Bien, pues los discursos sociales que hemos ido desarrollando en torno a cada uno de esos elementos de identidad con los que nos encontramos pueden desarrollar una identidad que nos vincule, que nos lleve más a una acción global, a una acción que se rompe la vinculación con lo local, con el espacio concreto en el que nos encontramos, que a veces lo que hace con lo local es instrumentalizarlo y genera y potencia la vinculación que se desvincula de todo eso, que la llamamos un poco global, ¿vale? No necesita del espacio para el desarrollo de las relaciones. Hay otras que son de carácter institucional. Esto se basa en Castells, ¿vale? En Manuel Castells, que a finales de los años 90 va a desarrollar tres tipos de, lo digo en la introducción que os mandé. Va a hacer una división de las identidades sociales en tres grupos: institucionales, de resistencia y proyectivas. Las institucionales son aquellas que asumen la sociedad en la que se vive, no la cuestionan y simplemente viven dentro de ella, participando, pero sin buscar en ningún momento su transformación o su desarrollo, ¿vale? Simplemente se adaptan. Las de resistencia son aquellas que, encontrándose con el proceso de cambio en el que se encuentran, las comunidades van a buscar, las comunidades, los grupos, van a buscar cerrar filas y afirmar o reafirmar su identidad sin asumir el cambio, ¿vale? Y no van a encontrar, no van a ser capaces de ver cómo adaptarse a ese entorno cambiante en el que se encuentran y con el que tienen que convivir, porque todas las sociedades, al fin y al cabo, son sociedades abiertas. Y las de carácter proyectivo son aquellos que son capaces de construir una identidad colectiva o que desarrolla una individualidad, que van a ser capaces de entender el entorno en el que se encuentran y generar un proyecto nuevo, un cambio nuevo. Voy a decir algo que no es muy correcto políticamente estando en Madrid. Posiblemente gran parte del proceso que se vive en Cataluña durante los años 90 y fundamentalmente en la actualidad, durante el primer decenio de nuestro siglo, está asociado a la conversión de una identidad de resistencia ante los cambios que se estaban produciendo en una situación de crisis por una identidad proyectiva del propio grupo. Y lo que intenta y lo que lleva a fortalecer y a hacer que esa sociedad que se reúne en torno a esa gran ciudad que es Barcelona, va a ser el desarrollo de una visión de sí mismo, colectiva, de futuro, en la cual se ven los límites de la propia sociedad insertos en las sociedades globales. Eso se mezcla con algo más. Pero vamos. Claro, ellos intentan hacer eso precisamente. Sí, Podemos intenta hacer algo parecido a eso.
En vez de desde un territorio, claro, no estarían vinculados a un territorio nacional. El soberanismo catalán era siempre una postura rebelde. En cambio, en el resto del territorio no tenía una postura de resistencia, sino de institucionales, estábamos conformes con la situación. Pero en cambio, se está llegando a una mentalidad, a una identidad colectiva desde la otra posición de partida. En ese sentido me refiero. Desde la posición de institucional, ¿quieres decir? Sí. Sí, es la transformación de una identidad, la identidad española o la identidad del grupo español, de los españoles como ente heterogéneo, que ya sabíamos que éramos y que lo teníamos asumido en la Constitución del 78, pero hacia un nuevo proyecto. Sí, podría ser. Podría ser en cuanto a que los partidos políticos dominantes, los dos partidos políticos dominantes, se mantenían dentro de esa normativa que se desarrolló en 1978 y no la van a poner en cuestión. Con todo y con ello existen las reformas, el problema está en la reforma. O sea, el concepto de reforma que existe dentro de la socialdemocracia y que lleva a un intento de la transformación de una visión de sí mismo adaptada a los cambios, pero de una forma solamente progresiva. ¿Vale? Lo que pasa es que a veces se ralentiza tanto que... Pero bueno, no nos vamos a meter más en ello. Bien, teniendo esto claro y esta es la hipótesis de trabajo, ¿qué es lo que nos encontramos? Bien, lo que nos encontramos, vamos a pasar directamente a lo que nos encontramos. Bien, como esto lo vais a poder ver de todas formas, bien, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, aquí lo que he hecho ha sido poneros qué tipo de identidades se podrían englobar dentro de cada uno de estos elementos, hacia dónde nos llevaría. Entonces, las más proglobales, las que más nos podrían llevar hacia un tipo de carácter proyectivo, de identificación de proyecto hacia lo global, es decir, no vinculado a un espacio local determinado, serían aquellas vinculadas, y esto es totalmente hipótesis, ¿vale? Todavía. Serían los elementos como el ocio, la edad, el género y los de carácter económico, ¿vale? Que nos rompen, que son capaces de romper fácilmente con ese espacio local y vincularnos a un espacio global. Y que dándonos cuenta de ellas, somos capaces de construir un proyecto nuevo, ¿vale? No nos obligan a quedarnos en lo que estamos, a una parte del grupo, ¿vale? A una parte de esos grupos en conflicto. Las identidades más prolocales, los tipos de identidades culturales que suelen ser más prolocales son aquellas que se identifican con elementos territoriales, específicamente. Territoriales en el sentido de que no lo vinculan a una cultura determinada local, que no lo vinculan a un grupo étnico local, sino que lo vinculan a un espacio geográfico donde podemos generar. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo de la construcción de que el espacio urbano es nuestro y en él podemos hacer pues, huertos urbanos, podemos crear espacios deportivos según las necesidades de la gente y según nuestro ocio. Eso sería algo que podría potenciar esa vinculación al espacio territorial y generar un proyecto nuevo, ¿vale? Bueno, pues el tipo de identidades que eso nos permite son aquellas que, desgajadas de la cuestión cultural, siguen viendo en el espacio, en el territorio concreto, siguen viendo algo importante para el desarrollo del vínculo y de la relación social. Las de carácter más institucional a día de hoy son aquellas que permiten la identificación de la gente en función fundamentalmente de su familia y de actitudes determinadas, ¿vale? De actitudes o de valores, pero que no lo vinculan a un grupo determinado de carácter conflictivo. Las más conflictivas son las proglobales y las de resistencia. Y las de resistencia, las más resistentes al cambio, las más resistentes a las situaciones en las que nos encontramos y a la adaptación, son las de carácter étnico-cultural, ¿vale? Y eso ha sido, a lo largo de la historia, bastantes veces observado. Y son también las más duras y las más difíciles
las que nos llevan a los peores conflictos humanos. Bien, los ejes que hemos observado en el sur de Madrid, es decir, en una zona determinada de Madrid, que son unas poblaciones determinadas, tres en concreto, que son Leganés, Parla y Pinto, en esas tres hemos observado en nuestro estudio 200 casos, ¿vale? Que son unos poquitos casos. Y hemos visto cómo la gente se identifica de una manera determinada, que vamos a ver el instrumento concreto que nosotros hemos desarrollado, lo vamos a ver el miércoles, ¿vale? En el seminario del miércoles. Bueno, pues la conclusión a partir de ese trabajo es que los dos ejes fundamentales de separación de la forma en que la gente se vincula en su espacio, es decir, los grupos que podemos ver, que podemos hacer tres grupos. Claro, con 200 no podemos hacer muchos grupos, ¿vale? Pero sí que podemos llegar a tres grupos, básicamente, se van en el estudio que hemos hecho. Vale. Lo que vemos es estos tres ejes. Un eje que separa a los que tienen una visión más pro-global de aquellos que tienen una visión más institucional. Aquellos que tienen una visión pro-global de aquellos que tienen una visión más de resistencia. ¿Vale? Esos dos ejes aparecen claramente. Y el que desaparece es el de el prolocal. La identidad prolocal en el sur de Madrid, ¿vale? En ese espacio determinado, es casi irrelevante o no está asociada a estos tres grupos. Es decir, puede aparecer, pero no está asociada a no ser o pro-global o institucional o de resistencia, o ser contrario a ella. Está mezclada con ella, ¿vale? Y no consigue su propio espacio. De tal manera que conseguimos rápidamente hacer estos tres grupos, separados por estos dos componentes, son los dos ejes de los que hemos hablado, y se ve que se separan entre sí, ¿vale? Eso haciendo a través de un conglomerado de medias, podemos crear tres grupos, y esos que serían los más institucionales, los más pro-globales y los más resistentes. Vemos que el más grande de los grupos, entre los 200 casos que nosotros tenemos, es el pro-global, ¿vale? Que son de un carácter más asociativo y más en pro de una construcción del vínculo con los demás, de carácter que les va a permitir más entender esa visión del espacio relativa, de la que hablábamos, fluida. Después, bueno, pues está el grupo de resistentes, que también es muy fuerte. Es decir, el aspecto étnico también es un aspecto étnico muy importante para mucha gente, ¿vale? Étnico-cultural. Se ha ido haciendo muy fuerte en todo este territorio que nosotros estamos estudiando. ¿Cuáles son los factores que influyen o que diferencian a uno y otro? Pues eso es lo que ahí aparece. El género, el tener hijos, las creencias religiosas, la ideología, y algo menos la edad, el lugar de nacimiento, y un poco más el lugar en el que vive dentro de la ciudad. No es lo mismo vivir en el centro o en la primera periferia de la ciudad que vivir en las nuevas zonas de expansión de la ciudad. La gente que vive ahí son diferentes y sus perfiles son muy distintos de la gente que vive en los centros de estos núcleos que han ido desarrollándose enormemente y muy rápidamente en los últimos 20 años. ¿Qué efectos tiene este tipo de desarrollo de individualidades? Bueno, pues tiene unos efectos sobre a quién discriminaríamos como vecino, por ejemplo, a participar en una votación o en una manifestación. Esto lo hemos podido ver en el estudio que nosotros hemos hecho, ¿vale? No es lo mismo ser una visión más institucional, más pro-global o más resistente tiene efectos sobre nuestra acción. Finalmente, en relación al ocio y la identificación, ¿en qué afecta el tipo de ocio que uno hace? Porque nosotros partimos de que la estructura y la cultura afecta a la forma de individualidad, ¿vale? Partíamos de esa hipótesis. Pero tenemos otra hipótesis, que es la acción social, la forma en que actuamos, también influye, en el día de hoy, también está influyendo en cómo construimos nuestra individualidad. Y una de las acciones que hacemos más libres es la de carácter ocioso. Bueno, pues dividiendo el tipo de ocio de los que nos hablaba la profesora Violante antes, lo he agrupado en el ocio colectivo, ocio individual y ocio privado, ¿vale? Ocio privado es un ocio que está dirigido a
a algo creativo y en el entorno del hogar. El ocio individual son cosas en las que uno se puede expresar y puede crear, pero que lo más importante es uno mismo y el propio gusto personal. Y el ocio colectivo es algo en lo que terminamos encontrándonos con otros, ¿vale? Y las tecnologías, a día de hoy, cuando te gustan las tecnologías, te encuentras con otros. Lo que pasa es que en el espacio virtual, que es diferente. Pero ya no es esa visión que teníamos cuando yo era pequeñito, en el que aquel que estaba con la game era un ocio absolutamente individual, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Bueno, pues eso, el tipo de ocio que hacemos, afecta que era una de las cosas que estaba apuntando al final de su intervención la profesora Llorante, afecta significativamente sobre la importancia que damos a la hora de identificar a los demás y de identificarnos nosotros mismos a las aficiones, los gustos, el ocio y el consumo, en relación a todos los demás elementos. Es decir, de forma relativa, en vez de elegir, esta gente, en vez de elegir los que hacen un ocio más colectivo, tienden a ver en el ocio un elemento importante para identificar a quienes son sus iguales y quienes son diferentes, para también, además, identificarse a sí mismos. ¿De acuerdo? Y es ahí donde afecta significativamente por lo que tenemos hasta ahora. Finalmente, las conclusiones, pero bueno, como ya he ido hablando de todas ellas a lo largo de toda la charla, no hace falta, creo, indicaroslas. ¿Qué preguntas, Juan? Sí. A la hora del proceso de globalización, me gustaría preguntarle qué validez que tiene la clase social. Bueno, Las posiciones de clase. A partir del proceso de disolución, de deshomogenización descrito por usted y surgido de la mano del proceso de globalización, me gustaría preguntarle qué validez cree que tiene la clase social, las posiciones de clase o las relaciones de trabajo, producción como instrumentos de análisis de la construcción de la identidad individual, la determinación del hábito de ocio y de su consumo, etc. Bien, lo que nos estamos encontrando es que al final de la exposición de la profesora Violante también hablaba de ello y de cómo el ocio se ha convertido en un espacio de identificación que rompe con que hace que no se vincule ya tanto el ocio a la clase social que uno ocupa, ¿vale? Porque el ocio se convierte en algo importante por sí mismo. Bueno, pues lo que nos encontramos es que el tipo de lo que da importancia a que el ocio y el consumo se hace importante a la hora de identificar a los demás no está asociado a la posición de clase y no está asociado a la clase económica que uno tiene, ni siquiera al tipo de trabajo que uno desarrolla en el estudio que nosotros hemos hecho, en el sur de Madrid, ¿vale? No podemos decirlo esto en carácter general, pero sí que en el sur de Madrid, en el grupo en el que nosotros nos hemos encontrado hasta ahora, en esos 200 casos en el que nosotros hemos trabajado, la relación entre una y otra no parece significativa. No partíamos de esa visión, ¿vale? Nuestra hipótesis no era esa. Nuestra hipótesis era que sí que influía. Pero nos hemos encontrado con que la actividad del ocio tiene una influencia sobre ese elemento que no la tiene la posición de clase. Es posible que, de lo que nos estaba hablando antes la profesora Violante, en la que nos estaba diciendo que el ocio se ha convertido en un espacio de desarrollo de la identidad, haya roto, no del todo, pero sí que haya empezado a romper esa relación que en los años 70 se encontraba claramente entre clase e identidad, y conciencia y conciencia social. Claro, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que tener en cuenta de dónde estamos hablando. Claro, es una primera investigación, ¿vale? Esta es una primera investigación con un instrumento nuevo, un instrumento que hemos desarrollado a partir de cosas que ya preexistían, pero que no podemos compararlas. ¿Por qué no podemos compararlas? Porque el tipo de datos que nos da no son datos comparables con lo que anteriormente nos daban las encuestas, ni los estudios cualitativos con los que hemos trabajado. No partían de la misma lógica.
¿Vale? Vosotros, en los casos, si las distinguimos territorialmente, tenéis un caso de clases sociales diferentes como para que puedan similares con los estados. Vamos a ver, salvo de clase muy alta, que es muy difícil de conseguir, claro, de clase muy alta es muy difícil de conseguir, y menos en el sur de Madrid. Lo que pasa es que sí que hay clases sociales diferenciadas. Es decir, sí que nos encontrábamos, bueno, entre comillas. Una de las cosas más maravillosas que hay dentro de la sociología es cuando uno se dedica a hacer el trabajo de campo. ¿Vale? Porque eso te permite entrar en las casas de aquellos a los que vas a entrevistar y conocer los barrios concretos. Y eso te hace ver que las diferencias económicas y sociales de la gente que vive en el mismo barrio dentro de estas ciudades del sur es enorme. O sea, hay diferencias muy grandes, ¿vale? Entonces, esas diferencias sí que las tenemos. Lo que pasa es que, no te digo, todas las clases sociales que podemos encontrar en España están ahí reflejadas. No, ni mucho menos. Están reflejadas fundamentalmente unas clases medias y clases bajas y muy bajas. Eso sí que está ahí. Si la presentación en esos casos abarca a las zonas del área metropolitana del sur. He querido entender. No, sí. Sí. Viene determinado precisamente por el proceso de socialización, ¿no? Pues yo entiendo que esa transmisión de conocimiento, de valores, de vivencia de conocimiento, sobre todo por la parte de las familias, de ese grupo concreto, viene muy determinada por el estado social, realmente, aunque lo principal sean los valores y demás, realmente todo depende del estado económico del sector de la familia. Entonces, no se puede hablar más de la individualidad que depende de la socialización, que depende sobre todo del Estado, de ese grupo que hace la transmisión de conocimiento. Lo que pasa es que el proceso de socialización no acaba nunca, ¿vale? Nos estamos permanentemente socializándonos en cada uno de los grupos a los que pertenecemos. Y nuestra individualidad se va construyendo. Una de las cosas más interesantes de nuestro proyecto es que a la hora de trabajar sobre las identidades vemos cómo estas son enormemente situacionales. Es decir, somos capaces de transformarlas a lo largo del tiempo en el día, ¿vale? En el lugar, en el momento en el que nos encontramos con otros. Pero funcionan con toda seguridad con ciertas lógicas. Esa variabilidad que se produce. Variabilidad que no conocemos, lógica que todavía no conocemos. Que queremos conocerla, pero que no la conocemos todavía. Entonces, ¿tiene que ver el estatus? ¿Tiene que ver la clase social? Posiblemente sí, pero hay que demostrarlo. ¿En qué sentido? Eso es lo que hay que trabajar. Hay que trabajar porque además hay otros muchos factores que están influyendo sobre ello. ¿Vale? No estamos solo jerarquizados, sino que en nuestras sociedades, además de tener unas clases sociales a las que pertenecemos, también pertenecemos a unos grupos que tienen unas determinaciones, unas dificultades para el acceso a los recursos. Existen brechas que nos separan a los unos con los otros. Llamamos fronteras. Me gusta a mí llamar más habitualmente fronteras sociales, que nos separan y que no son clases, que son pues la edad que tenemos, el género que tenemos, la etnia a la que pertenecemos, la lengua materna de la que venimos, la clase social de origen de nuestra familia, que no tiene que ver con la clase social que tenemos por nuestro trabajo, ¿vale? Todo ese tipo de elementos también influyen sobre ello. Y no, de tal manera que nuestro estatus, ¿cuál es? No, pero yo decía que no es individual, que caracteriza esa individualidad del estatus de los grupos que nos rodean, que son los Claro, pero junto con una cultura que ellos también desarrollan y que han desarrollado y que no está asociada únicamente a día de hoy por las grandes influencias que tenemos de muchas corrientes distintas a una sola determinación homogénea para todos nosotros y que debemos reconocerla. Os damos las gracias a todos los que habéis venido, sentimos el pequeño error informático. Este ha sido el primer seminario, mañana hay otro, pasado otro. Y sí, ¿hay una hora? No, el de mañana es a las 7. A las 7, mañana es de las 7. Mañana es de las 7, en Jacinto Verdaguer.
¿Y el miércoles? Y el miércoles a las 5 en el centro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid, ¿vale? Que tenemos en Madrid, en la UNED, que está cerca de Príncipe, del Puente de los Franceses, ¿vale? Muy cerca de la biblioteca, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Sí, y por último, aquellas hay que hacer un resumen, si queréis, para tener el diploma. Además de la participación, he pasado una lista, ¿habéis aplicado? Sí, declarado. Además de la participación, lo puedes decir tú si quieres un resumen de no más de 1.200 palabras. No más de 1.000 palabras, ¿no? 1.200, no sé. 1.200 palabras. Vamos, eso no lo medimos tanto. Eso es para hacer una orientación. Pues muchas gracias, Coco, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a los que estáis en el chat. Vale, hasta la próxima clase. Voy a acabar ya lo que es la clase.